Gracias por estar aquí un sábado a la mañana para discutir temas de filosofía. Parece Perú año verde, porque es bien complejo que la gente se cite para discutir temas de filosofía después de parrandear un viernes a la noche y levantarse a las 8 de la mañana para arrancar con estos temas. En primer lugar, quiero felicitar a don Ricardo Ibáñez por esta iniciativa que realmente es fantástica. Felicitaciones, Ricardo. Se da muy poco y el esfuerzo que conlleva organizar cosas como esta, lo conozco, es bien complejo, así que chapeau, monsieur. Realmente es un lujo un congreso de este tipo en un lugar tan lindo, frente al mar. El Pacífico aquí es increíble. Ayer estuve en Lorcomar, lo disfruté mucho. Pero no les voy a hablar de turismo, tenemos que hablar de filosofía. Esperen que estoy entrando en calor, me voy a sacar el saco. Hago preguntas, método socrático, para aquel que está mirando los celulares, al primero que le pregunto. Entonces, ¿para qué cuernos sirve la filosofía? Yo recuerdo mis clases de filosofía en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y cuando entraba el profesor de filosofía decíamos, uy, ¿entienden mi español o sí? ¿Sí, no? ¿Se comprende? Porque a veces puedo usar lunfardo o expresiones tangueras que no se terminan de comprender. Me dicen qué quiso decir, me interrumpen. Recuerdo que entraba el profesor de filosofía y decíamos, qué plomo, qué pesado. Vamos a hablar de temas incomprensibles, de temas poco interesantes. Entonces todos nos disponíamos a dormir o a distraernos. Y dada la dificultad de seguir diálogos complejos de origen platónico, la historia de la caverna, la historia de este mundo de reflejos, de sombras, la existencia de un universo que está más allá, incomprensible, al cual no podemos acceder, y limitar la existencia de este mundo a las observaciones del mundo que después Kant llamaría fenomenológico. Eran realmente clases complejas y costaba entender la practicidad de esas clases. ¿Para qué sirve? ¿Realmente esto me va a ayudar en algo en mi vida? Eso contrasta con lo que explicaba Ricardo de lo que hace Rand. Toma la filosofía de Aristóteles, la actualiza, habían pasado más de 2000 años, entonces la vuelve a armar y dice, esta es la versión actualizada para el mundo moderno de una filosofía útil para vivir en la Tierra. Eso es lo que hace Rand, y revoluciona el campo de la filosofía con la oposición, obviamente, de todo el campo de la filosofía que había sido tomado por el posmodernismo. El mundo vivió en oscuridad entre el 400 y el 1400, toda la Edad Media, regida por conceptos místicos y por la idea de que en realidad la vida en la Tierra carecía de importancia y que básicamente era una preparación para poder llegar al más allá, para llegar a los cielos. Pero a partir de Tomás de Aquino, que toma la obra de Aristóteles, la traduce del griego al latín y a partir de allí la populariza, la explica, entonces la visión del mundo de decir, bueno, en realidad solamente lo que tenemos es tratar de prepararnos para la vida que viene después, se invierte y pasa a decir, momentito, estamos aquí en la Tierra, hemos peleado con millones de espermatozoides para fecundar el único óvulo disponible. Nos costó una tremenda batalla nacer. Nacimos y no vale la pena que le pongamos un poco de importancia a esta vida, ya que estamos acá. No vale la pena que intentemos sacar el mayor provecho de esta vida, que intentemos ser felices, que le demos valor
a los años que estemos aquí en la Tierra, que convirtamos esta existencia en una aventura, que cuando nos toque irnos al tacho, digamos, como Frank Sinatra, I did it my way. De manera que nuestra vida por acá, digamos, valió la pena. Entonces, a partir de Tomás de Aquino, una serie de pensadores empiezan a decir, miremos un poquito la vida en la Tierra. Empieza con Descartes, racionalista, a mi juicio con un método equivocado, pero no deja de ser interesante, porque en lugar de mirar el más allá, dice, miremos la mente humana, a ver si podemos conectarnos con el planeta Tierra y con este universo. Francis Bacon, otro famoso empirista también, y John Locke, empiezan que establece principios políticos, empiezan a mirar el planeta Tierra y a los seres humanos. Entonces empiezan a sentar las bases de lo que se llama la filosofía moderna, que después evoluciona a través de muchos pensadores, en muchos campos, Newton en física, Adam Smith en economía, y dan lugar a este fenómeno de la modernidad, que nos permite estar hablando con un micrófono, comunicarnos por Zoom, a través de Internet, con ese fantástico invento que se ha hecho hace pocos años. Yo escribía mis cartas a máquina de escribir. No existía la computadora y no me podía conectar con mis primos en la otra parte del mundo por Zoom. No existe eso. Luz eléctrica, micrófonos, pantallas, ropa disponible para todos. La gente vivía con un calzón y con una camiseta y tenía una muda para toda la vida. No existían las medias. Los dientes se te caían y no los podías reemplazar. Eso de prótesis o eso no, olvídense, Vivían todos desdentados, el promedio de vida era 30 años. De cada 5 chicos en Inglaterra, 1 sobrevivía después de los 3 o 4 años. El nivel de vida era paupérrimo, lo que provoca el cambio de mentalidad, de decir, dejo de mirar allá, miremos la vida tal cual es, como la vemos acá en la Tierra. Provoca una explosión de inventos. Llevamos la vida a 70 u 80 años y la hacemos mucho más grata. Construimos ropa, alimento, refugio para millones de seres humanos y transformamos la Tierra. De 400, 500 millones de habitantes, hoy tenemos 7.500, 8.000 y el nivel de vida de la población se ha estirado a 70 u 80 años. Eso es producto de la modernidad. Y es producto de un cambio de actitud en la filosofía. El problema es que si los fundamentos filosóficos no son firmes, si no se comprende en profundidad cómo funcionan, y son complejos, requieren abstracciones, que no todo el mundo está en condiciones de efectuar, entonces el problema es que si eso no se sedimenta bien, si los cimientos del edificio no están bien plantados, si se cuestionan, entonces terminan derrumbándose. Y eso es lo que pasó en el siglo XIX. Los principales defensores de la filosofía del capitalismo y del liberalismo no supieron defenderlo de los ataques de Immanuel Kant, que decía que la razón en última instancia había que criticarla, la crítica de la razón pura, y que realmente no era un instrumento apto para conocer el noumeno, que es la realidad que está más allá. Él intentaba salvar la religión del ataque del liberalismo y en general de Tomás de Aquino, y a pesar de ser religioso, ponía el foco en la tierra y en la mente humana. Y después Hegel. Y después Marx, y después todo lo que es la filosofía alemana, de Fichte, de Heidegger, de Nietzsche, de Feyerabend, y después la filosofía francesa, las postmodernistas francesas, Foucault, Derrida, Lyotard, Marcuse, Sartre, destruyen los vestigios liberalismo. El resultado es Hitler y Stalin. Es el regreso a la fuerza. El regreso a las relaciones humanas de barbarie, que todavía lo pueden ver hoy en Rusia con la invasión ucraniana. Lo ven en Norcorea, lo ven en China todavía. El despotismo y la fuerza como método
de imposición a otros seres humanos. El viejo método tribal de la Edad Media. Rand lo que hace es, nacida en 1902 creo que es, nace Rand, retoma la filosofía aristotélica y trata de reaccionar contra el postmodernismo diciendo: lo voy a proveer con los fundamentos, con los cimientos filosóficos que necesitan para estructurar una filosofía sana, de buenos principios, que les va a permitir realizar las reformas necesarias para sostener un sistema político que a largo plazo genere prosperidad, genere buena convivencia, genere respeto. ¿Quieren una sociedad próspera y respetuosa? Entonces tienen que construir los cimientos. La lucha filosófica es una lucha de bombas nucleares. La lucha política es una bomba, es una guerra de bombarderos, de IMAX, como dicen, VIVAS, como lo que se está utilizando en Ucrania. La guerra económica, cuando discutimos temas económicos, es una guerra de espadachines o de pistolas. Es una guerra menor. La economía responde a la política responde a la ética. Lo que determina la suerte de Perú es la discusión ética. ¿Qué es correcto? Dado que los peruanos consideran que es ético el socialismo, votan socialismo. Si consideran al capitalismo inmoral, si es más difícil para un hombre, para un rico, llegar a los cielos que un camello atraviese con una aguja, y si el dinero se les pierde con el diablo, ustedes no van a votar capitalismo, van a seguir intentando con el socialismo. Entonces, lo que hace Rand es le dice: muchachos, reconstruyamos el edificio, vamos a los cimientos. Entonces, la primera pregunta: ¿cuánto tiempo tengo, don Ricardo? Tengo... ¿Cuánto? 20, 25, ok. La primera... Y ahora empiezo el diálogo con ustedes. Y si no me contestan las preguntas, no sigo, me quedo acá haciendo huelga. Las primeras preguntas, entonces, para reconstruir este edificio son... la pregunta que, si ustedes fueran... Esto lo explica muy bien Rand en un libro que se llama Philosophy, Who Needs It? Filosofía, ¿quién la necesita? ¿Alguno lo leyó ese libro? Levante un dedo. Muy bien, mademoiselle, muy bien. Miss Wittgenstein. Filosofía, ¿quién la necesita? Lo que dice Rand cuenta un cuento. Dice: imaginen que ustedes son un astronauta de la NASA y nos envían en una misión especial a estudiar las lunas de Júpiter. Y la nave cae fuera de control, atrapada por un agujero negro que ustedes no sabían que existía. Y la nave se desploma sobre la superficie de un planeta desconocido, no saben ni en dónde están. Se estrella y ustedes se desmayan, pero después se despiertan y notan que están vivos, que no tienen fracturas, que están enteros. Y la nave está partida. Entra una atmósfera dulzona, pero no los está matando. La temperatura es razonable. La presión atmosférica no los aplasta, ni los eleva. Están en un planeta raro. Hay 2 soles en el horizonte en lugar de 1. Qué curioso, ¿no? Entonces, ¿qué cuernos hacen? ¿Qué hago? Esa es la pregunta que se hace la filosofía. La filosofía sirve para contestar preguntas. ¿Qué preguntas? Las preguntas que se haría este astronauta que aparece en un planeta desconocido y que se mira al espejo y dice: bueno, ¿y ahora qué? What the hell? ¿Qué cuernos hago? Entonces, vamos a tratar de contestar esas preguntas. Esta es la primera charla de hoy. Lo primero que tenemos que preguntarnos es cuáles son esas preguntas.
que se hace la filosofía, que también son las mismas preguntas que sería un bebé que sale por el vientre de la mamá, se arranca los ruidos espantosos que fabrican las mamas antes de fabricar una criatura, la mira la mamá y es un bebé muy peculiar, sabe hablar, la mamá era muy charlatana y de alguna manera mágica aprendió a conceptualizar. Entonces, cuando aparece, mira a su alrededor y se pregunta, un dedo levantado, por favor. ¿De qué? No, ¿dónde estoy? Me está sacando un secreto. Después lo pasa. Sí. Otra pregunta, ¿quién soy? Y vamos a la primera. ¿Dónde estoy? ¿Qué quieres saber exactamente? Yo quisiera saber dónde estoy para saber qué hacer luego. Muy bien. ¿Quieres saber dónde está para saber qué hacer? ¿Y por qué el hecho de saber dónde estás te va a ayudar a decidir qué hacer? Porque de partir de eso voy a saber que, no sé, o sea, posibilidades que voy a poder hacer. Sí, si te abren alternativas, si decís por acá o por allá. Usted quería agregar algo, doctor, a ver. Yo creo que preguntarnos eso nos invita a saber cuáles son las reglas de esta realidad para saber cómo actuar dentro de ella. Bueno, Ricardo, muy bien. A través de preguntarme dónde estoy, voy a saber qué reglas, qué leyes rigen en este planeta. ¿Y por qué me interesa saber qué leyes rigen en este planeta? Porque eso me va a permitir ajustarme a dichas leyes para poder sobrevivir. Porque dado que soy un ser vivo y no estoy muerto, la alternativa que enfrento como ser vivo, como todo ser vivo, la alternativa básica que enfrento es chachá o chachá. Y después, Vivir o morir. Si elijo morir, la alternativa es muy fácil. Me como una cucharita, me como una lapicera y tengo una peritonitis. O me lanzo del 5º piso del Balmont y me estrello contra la superficie porque rige una ley llamada ley de gravedad. O me meto en el mar a nadar a 1000 metros de la costa, sabiendo que no voy a poder volver, y me ahogo porque no puedo respirar agua, porque no tengo branquias. Entonces, si elijo morir, la cosa es fácil. El tema es, si elijo vivir, tengo que ajustar mi comportamiento a lo que me demanda la naturaleza. Los demás bicharracos saben cómo actuar. Vienen automatizados. Vienen genéticamente preparados para la toma de decisiones instintivas. Un león sabe qué tiene que hacer desde chiquito y reaccionan de acuerdo a los estímulos que tienen adelante de su vista. Pero en cambio el ser humano no. Entonces a la pregunta de ¿dónde estoy, mami?, que le hace el bebé a su mamá, hay dos respuestas posibles. Una, mira, querido hijo, la respuesta no es estoy en Lima, en Perú, en Sudamérica, en el planeta Tierra, en el sistema solar, en la Vía Láctea. Dentro de un universo gigantesco. No, esa no es la respuesta que busca el niño, no es ubicación geográfica. Lo que quiere saber el niño es, o estoy en un universo firme, cognoscible, comprensible, regido por leyes que tengo que descubrir para poder comandar, o estoy en un flujo y en un magma incognoscible lleno de milagros inexplicables. La actitud que ustedes dispongan de sus vidas dependerá de la respuesta que den. Esto que estoy pisando, ¿puedo entenderlo? ¿Me puedo manejar acá con cierta coherencia? ¿Puedo buscar objetivos? ¿Puedo estar en control de mi vida? Más allá de que no soy omnisciente y puedo cometer errores, ¿puedo conocer? ¿O esto es un flujo inabordable,
imposible de comprender, repleto de milagros que no tienen explicación. Entonces, si me encuentro en esta segunda alternativa, ahí realmente estamos en el problema, ¿no? Porque no hay mucho que pueda yo hacer. Pero mami, esto que me estás diciendo, asumamos que hay leyes acá, en este universo en el que yo me encuentro hoy. ¿Qué tipo de leyes hay? Bueno, antes de tratar de ver qué leyes hay, respondamos la segunda pregunta. ¿Cuál era la segunda pregunta? La primera era ¿dónde estoy? La segunda era ¿qué hago? No, esa es la tercera. La segunda pregunté. ¿Quién soy? ¿Y qué quieres saber preguntándote quién sos? ¿Con qué instrumental cuenta Farid para conectarse con la realidad? Los sentidos. Veamos que tiene 2 ojos, 2 orejas, una boca. Muestra prudencia a la naturaleza, le dice que escuche y mire el doble de lo que ya es una indicación eso. Y además tiene tacto, está interconectado por un sistema nervioso complejo. Mueva el dedo gordo al pie derecho. ¿Siente la media? Le llegó la conexión inmediatamente. Está interconectado todo el cuerpo. Y toda esa información, y además tiene el gusto. Siente el sabor de los alimentos, tiene el olfato. Entonces, el tipo tiene toda una serie de elementos para relacionarse con el mundo al que enfrenta. Ahora, toda esa información ¿a dónde irá a parar? Al cerebro. Y el cerebro hace 2 cosas mágicas que los demás bichos no pueden hacer. La primera es identifica lo que está viendo. Dice, esto es esto es esto otro, y esto otro. ¿Cómo lo hace? Es complejo de explicar, no es la clase aquí. ¿Cómo hace el cerebro esa acción? Pero después lo que hace también, que es bien complejo y divertido, es integra. ¿Integra qué quiere decir? Que ve esta superficie plana, rectangular, que sirve para apoyar cosas, ve esa otra mesita, la redonda, ¿la ven? Ahí al fondo a la derecha, que es diferente a esta mesa. Y ven una mesa cuadrada en algún lugar, aquella otra, que son, esta por ahí es de plástico, esa es de madera, esta no sé, de cartón, no sé de qué serán, o de aglomerado, y lo que hace es, mágicamente toma los elementos que tienen en común, las características relevantes. ¿Cuáles son esas características relevantes? El hecho de que son superficies planas que sirven para apoyar el trasero. No, para apoyar cosas. Entonces toman eso y omiten ¿qué? Lo que es secundario, lo que no es importante. ¿Qué no es importante? La forma, la altura. Esas peticitas, estas son más altas, esa es redonda, esta es rectangular, aquella es cuadrada. Entonces omiten las formas y lo que hacen es meten una definición. Dicen superficie plana que sirve para apoyar cosas. Y le ponen un nombre, mesa. Y metieron todas las mesas del universo en una palabrita. Después subdividen. Pero las mesas de los asirios, de los persas, de los babilonios, de los incas, de los mayas, de los aztecas, del hombre moderno, todas las mesas están ahí. Cuando decimos mesa todos sabemos. Por ahí decimos table, o decimos table, o lo que sea. O tábula, no sé. Pero metemos todas las mesas, después subdividimos, mesas grandes, mesas altas, mesas de plástico, mesas de mármol, mesas de lo que quieran. Doctor, muchísimas gracias. Siguió parado como una estatua que lo mismo. Gracias. Pero entonces, ese es el método. Entonces, ¿quién soy? Sos un bicharraco raro, el más evolucionado de todos, cuyo método de supervivencia es, no tiene garras, no tiene colmillos. No es demasiado rápido. Usain Bolt, no sé a cuántos kilómetros logra correr, pero no son muchos, a toda velocidad. Los 100 metros en 15 segundos, en 10 segundos, hagan el cálculo, 9 segundos. Es rápido, pero al lado de otros bicharracos, vean un chita, un león, nos morfan todos. Tenemos que correr rápido, subimos un árbol,
y que no sea un leopardo el que nos está corriendo, pues sube más rápido que nosotros. Entonces tenemos que tener en cuenta nuestro método de funcionamiento. ¿Y cómo funcionamos? Somos bichos conceptuales que evolucionamos de tal forma que nuestra supervivencia depende de que aprendamos a pensar. Y encima, el pensar es voluntario. Ahora mismo puede estar evadiéndose y pensando en ir a la playa, o la salida que tienen que hacer, o el partido de tenis, o la salida con su pareja, o lo que fuere. Pueden evadirse, o pueden abocarse a la profunda necesidad de pensar. Y el grado de foco que ustedes pongan, el grado de intento de comprensión que ustedes pongan, depende de ustedes. ¿Cuánto quieren entender? ¿Realmente quieren entender? Ustedes saben lo difícil que es concentrarse y entender un tema a fondo. Entonces, el método de supervivencia es pensar. No son omniscientes, pero si aplican la lógica, que es integrar conocimiento sin contradicciones, entonces es muy probable que en ese ejercicio de pensar lógicamente vayan acertando. Y cuando se equivocan, corrigen. Si no son de madera, dicen, carancho, acá me equivoqué, revisan los errores y la siguiente toma de decisiones empiezan a acertar. Entonces, comprender que son seres racionales y que la mente puede comprender. ¿Y qué tengo que comprender, mamá? Y tenés que comprender las leyes. ¿Qué leyes? No podés gatear por esa camilla porque ahí hay una ventana. Y estamos en el 4º piso del sanatorio del hospital. Y si seguís gateando por ahí, te vas a caer por la ventana que está abierta para que entre aire. Y en el planeta Tierra existe una ley llamada la ley de la masa mayor atrae la menor y te vas a reventar. Y a partir de ella no hay vida, ya no hay elección, ya no hay valores. ¿Y qué otra ley hay? No te podés meter en la pecera, porque no tenés branquias, no podés respirar. Y la piedrita, hay un avestruz, ese bicho se está comiendo una piedrita, pero vos no tenés 2 estómagos, no podés digerir piedras, te va a agarrar una peritonitis y te vas a morir. No podés meter los dedos en el enchufe porque descubrimos la electricidad y la electricidad no pasa por el cuerpo, los 220 voltios, te vas a quedar petrificado allí. Entonces tenés que aprender a vivir dentro del planeta Tierra con sus leyes. No, el pajarito vuela, pero vos no tenés alas, viejo. Tenés que inventar el avión si querés volar, o meterte en un globo aerostático. Seguí las leyes. La naturaleza, para ser comandada, tiene que ser previamente obedecida. La tenemos que estudiar y descubrir. Después nos abocamos y profundizamos. Ok, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? La tercera, me deben quedar menos de 10 ya, ¿no? ¿Voy bien? Ok. Entonces, la tercera. La tercera es, ok, dados que, porque la segunda opción es, ¿quién soy, flaco? Sos un animal racional. Tu mente sirve, no sos omnisciente. Las respuestas no están aseguradas. Pero, usando el método lógico, podés ir fortaleciendo tu capacidad y tu autoestima para confiar en tus decisiones. Y a medida que confías en tus decisiones, tuya será la tierra y lo que ella contenga, decía Rudyard Kipling. Entonces, avanti, muchachos. Ahí. Fortalecer la cabeza. Eso es una respuesta. Y otra posible respuesta, ¿cuál es? Viejito, este es un mundo repleto de milagros y leyes inaccesibles. El verdadero mundo está allá afuera y a ese mundo no tenés acceso. Es el mundo noumenal. Es el mundo de la realidad verdadera y a ese mundo solamente se accede a través de plegarias, a través de rezos, a través de sentimientos, a través de poner la mente en blanco y conectarte con el universo. Ahí tienen 2 métodos distintos.
¿eh? Entonces, probamos con las plegarias y los rezos 1000 años en la Edad Media, no avanzamos mucho. Cuando decidimos pensar y utilizar el método de la inducción y el empirismo, observar la realidad y tratar de deducir, empezamos a crecer. Mejoramos la calidad de vida. Ahora, si no te interesa la vida en la tierra y te autoinfligís castigos, cilicios, te castigás a vos mismo porque el sufrimiento lo considerás algo positivo, entonces si no te interesa mucho esta vida, ok, avanti. Ahora, si la felicidad tiene importancia, entonces tenés que adecuarte a tu naturaleza racional. Y a partir de ahí, de esta naturaleza racional, aparece la cuarta pregunta. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Viejo, en materia de ética, o la tercera pregunta, esta de qué hago, tenés dos opciones. O buscas tu propia felicidad personal y le das importancia, basado en la tesis del autointerés racional, diciendo mi felicidad importa y no soy un animal de sacrificio para la felicidad ajena, me tengo que manejar en términos de seducción, vos me haces sentir bien, yo te hago sentir bien, y no en términos de violación, si vos no me haces sentir bien, yo te hago sentir mal. Entonces, ¿y eso de dónde se deduce? Eso se deduce a partir de nuestra naturaleza racional. Si pensamos, tenemos que ser libres para actuar de acuerdo a los dictados de mi pensamiento. Y tengo que respetar igual procedimiento de los demás. No me puedo meter dentro de la esfera de derechos. ¿Qué es un derecho? Eso lo vemos después en un ratito. Pero un derecho es un principio moral que define y sanciona la libertad de acción que tiene un hombre dentro de un contexto social. Esto lo puedo hacer. Esto no lo puedo hacer porque me meto en la esfera de tu derecho. No puedo llevar a mi perrito a hacer popó en tu jardín. ¿Por qué? Porque estoy en tu esfera de derecho. Con razón me vas a sacar racando. Vas a decir, viejo, ¿qué estás haciendo? Salí de acá. Entonces, o los seres humanos respondemos a la actitud racional y nos comunicamos unos con otros a través de contratos y seducción, o imponemos conductas de prepo, violencia, o me obedeces o te castigo. En la historia de la humanidad, los últimos 12.000, 15.000, desde que el hombre es hombre, hemos usado el segundo mecanismo. Obedecido al faraón, obedecido al emperador, obedecido al rey, obedecido a la asamblea, por la idea de que el hombre tiene derechos. Es una idea nueva que se consagró por primera vez en la historia del hombre en los Estados Unidos en 1776. Los primeros en luchar con los reyes defendiendo la idea de que el hombre tiene derechos fueron los ingleses. ¿Recuerda alguna película antigua? La primera ley de leyes que sacan los ingleses, llamada la Carta Magna. ¿Qué dice? Che, señor rey, no nos podés vapulear, no nos podés robar las semillas en las cosechas. El derecho de pernada, donde el noble puede acostarse en la primera noche con las vírgenes antes de que se casen, no va más. Le dicen, frenemos esto. Los frutos de mi trabajo son míos, te puedo dar unos impuestos, pero a partir de ahí, frena la mano. Después vino la Revolución Gloriosa, 1688. En Latinoamérica no existe nada de esto, ni la Carta Magna, ni la Revolución Gloriosa, ni John Locke. No se explica. ¿Por qué? Porque venimos de la herencia española, la cruz y la espada. Obedecer o te degüello. Entonces, el punto aquí es, los ingleses son los primeros, pero estos principios se consagran en la Constitución de Estados Unidos, que dice, el hombre tiene derechos. ¿De dónde salen esos derechos? ¿Cuál es el origen de los derechos? Primero, ¿cuáles son? ¿Tengo derecho a mi propia vida? ¿Soy dueño de mi cuerpo?
¿Puedo disponer a mi propio antojo y decisión qué hago yo con mi cuerpo? ¿O le pertenece a alguien más? ¿O tengo que obedecer las conductas que me dicen los demás con mi cuerpo? En segundo lugar, ¿tengo derecho a disponer de los frutos de mi trabajo? ¿Tengo derecho a aquello que yo produje, a aquello que yo fabriqué? ¿Lo puedo disponer para mí o se lo tengo que dar a la tribu para el bien común? Para que ellos dispongan. ¿Cuánto le tengo que dar? ¿Por qué se lo tengo que dar? ¿Con qué fines? ¿Cuál es la función del gobierno? Esa es la pregunta. ¿De qué se debe ocupar el gobierno? Entonces, de acuerdo a esto que venimos explicando, el gobierno se tiene que limitar a la defensa de los derechos individuales. ¿Y cuáles tienen esos derechos? Tengo derecho a mi vida, tengo derecho a disponer en libertad de los frutos de mi trabajo, tengo derecho a disponer de mi libertad. Puedo hacer de mi vida lo que quiera en la medida que no moleste a los demás y no me entre en la esfera de derechos. Tengo derecho a la búsqueda de mi propia felicidad. ¿Tengo asegurar mi felicidad? No. Hay que hacer introspección, saber sentirse una persona productiva, cultivar virtudes, pensar, ser una persona productiva, no ser una carga para los demás. Y abocarme, tener una misión, un propósito en la vida, que me divierte, que me hace feliz. De qué manera contribuyo yo personalmente a mi propio bienestar e indirectamente al bienestar de la comunidad. Ese es el mensaje. Entonces, la pregunta de qué hago es, viejo, de acuerdo a las características de este universo, movilízate, convertirte en una persona productiva, busca tu propia felicidad, busca los recursos para sobrevivir, porque necesitas comer. El tipo que se queda inactivo se muere. O tiene que vivir parasitando a los demás. Entonces, busca tu comida, busca alimento, aprende a tejer un vestido y fabricar una tela. Aprende a intercambiar en libertad. Cada uno se especializa en un área y requiere de los demás para intercambiar. Eso es la política. Y el principio fundamental de una sociedad de sapiens, de una sociedad de hombres libres, no una sociedad de cucarachas. El principio fundamental de una sociedad de hombres libres es que ningún ser humano tiene derecho a iniciar el uso de la fuerza contra otro. ¿Le puedo pegar yo a Ricardo Ibáñez? ¡Pic! ¿Tiene derecho a pegarme? Claro que tiene. Tiene derecho a pegarme. Yo lo ataqué primero. Tiene derecho a la defensa. Su vida vale. Entonces, el principio fundamental de hombres en una sociedad libre, ningún ser humano tiene derecho a iniciar el uso de la fuerza. Claro que puede usar la fuerza, pero en defensa. El que está en falta es el que inicia el punch. Hablar, puedo hablar todo lo que quiera. Puedo publicar mi lucha, si soy Adolf Hitler, y claro que podéis. Lo que no puedes es iniciar la violencia. Y es bueno que haya discusión incluso de estupideces o cretinadas. ¿Por qué? Porque es la manera de ejercitarnos en tratar de comprender argumentos agresivos o cómo intentan justificarlos. La última pregunta es sobre el arte, que es la quinta rama de la filosofía. La primera es dónde estoy, la naturaleza de la realidad. La segunda es quién soy. Sos un animal racional que busca su propia felicidad. Es cómo actúo en defensa de mi vida y de mi propia felicidad. Cómo me relaciono con los demás con respeto. No puedo iniciar el uso de la fuerza. Y el arte, la música, las novelas, el cine, la pintura, la escultura, sirve para rápidamente, cuando estamos en un trayecto confuso, un artista nos puede mostrar otra realidad a través de un pincelazo. ¡Pac!
nos dice, esto es lo que quiero decir. Entonces te muestra una obra, este es mi universo como yo lo veo, al que deberíamos aspirar. Esta escultura de Miguel Ángel es el hombre como debería ser en plenitud. El David, los hombres deberían, fíjese lo que irradia, la seguridad que irradia, el orgullo que irradia, el afán de aventura que irradia, el pensador. Miren esa actitud de nobleza, o la pintura con su luminosidad. Este es el mundo posible al que quiero acceder. O las obras de Rachmaninoff o de Chopin. Sí, podemos escuchar a música más ligera, pero podemos proyectarnos a lugares más complejos. ¿Sí? El arte nos ayuda, es la quinta rama de la filosofía que nos lleva hasta allí. Yo corto acá, para esta primera charla ya los zarandeé bastante y veo algunos que están a punto de cabecear. Así que hacemos 10 minutos de preguntas. Hay preguntas, hay comentarios, insultos, es todo bienvenido. Lo que quieran. Vamos, muchachos. Cuestionamiento, ¿qué se les ocurre? Sí. Sí. Paso Vamos a alcanzar el dicho. Sí, aquí le puedo ayudar a Edu. Yo te ayudo. ¿Sí? Otro. Ahí, Vamos. Da. muchas gracias. Allá atrás, allí. No sean tímidos, así que con confianza más. Para romper un poco el hielo. Hola, Atrás tenés otro. maestro Martí, Sí. ¿qué opina acerca de que la defensa de la libertad se ha decantado últimamente hacia la economía? Se ha vuelto muy economicista y claro, no está mal, ¿no? Se han empoderado mucho autores, quizá de la escuela austríaca, etcétera, pero en defensa de un campo de la libertad netamente económico, y se ha dejado de lado otras libertades, quizás que ahora sabemos que Ayn Rand representa, ¿no? Pero ¿qué piensa usted de ese encantamiento solo de lo económico? Usted sabe que cuando Leonard Read fundó el primer establecimiento think tank libertario en los Estados Unidos, liberal, libertario, conservador, que se llamaba la Foundation for Economic Education. Lo fundó en 1946 y discutía mucho, era muy amigo de Ayn Rand, así como era muy amigo de Ludwig von Mises. Entonces, cuando Leonard Read le cuenta a Ayn Rand que va a fundar Foundation for Economic Education, ella le dice: es importante comprender los principios de la economía, pero si usted no entiende ni sabe fundamentar los principios de la filosofía de la libertad, no va a alcanzar. Porque la gente sabe perfectamente en Latinoamérica la diferencia que hay entre La Habana y Miami. Está a la vista la diferencia entre North Korea y South Korea. Está a la vista la diferencia entre Alemania Oriental y la Alemania Occidental. Salen de un lado y van a otro. Está la diferencia a la vista entre Tijuana y San Diego. Y sin embargo siguen votando socialismo. Lo tenemos a Piñera en Chile y a pesar de que Chile se convirtió en la primera potencia latinoamericana con $30.000 o 22 o 25.000 dólares anuales per cápita de PBI, y vas a Santiago y parece una ciudad moderna, los tipos no lo votaron a Piñera, lo votaron a Boric, que quiso cambiar con una constitución semicomunista. Y en Perú tuvieron una revolución, se Belinda Lima, hubo adelantos notables, pero lo votan a Castillo. Y en la Argentina tuvimos a Menem, que realmente provocó una revolución, o Macri, que intentó tímidamente hacer alguna reforma, y salimos a votarlo a los Fernández, a Cristina y Alberto. Y en Brasil, el Bolsonaro bastante bien hizo las cosas y termina votando a Lula. Un presidiario condenado, chorro. Y en Venezuela, el desastre que tienen hace 30 años con un matón como Chávez y Maduro, y los Castro torturando, esclavizando y obligando a los cubanos a escaparse de la isla, que se los comen los tiburones.
Es decir, que está a la vista la diferencia entre capitalismo y socialismo. Sin embargo, en Latinoamérica se sigue votando socialismo, no solamente en Latinoamérica, dudan en Europa, dudan en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si vos considerás, le dice Rand a Reed, el capitalismo inmoral, no vas a convencer a la gente con argumentos utilitaristas, mostrándoles el capitalismo funciona, flaco, crea riqueza, sí, pero es inmoral, crea desigualdad, enfatiza el lucro. Entonces, la gente va a tratar de seguir no le puedes pedir a la gente que vote conscientemente a algo que considera inmoral. Vas a intentar encontrar una tercera forma, como decía Perón, y yanqui ni marxistas, peronistas, van a seguir tratando de encontrar una forma alternativa de fascismo o semifascismo, un Estado grande que ampare a la gente y evite los males del capitalismo. Entonces, a menos que sepas explicar y probar la moralidad del capitalismo y por qué un hombre tiene derecho a la búsqueda de su propia felicidad y no es un animal de sacrificio para que la tribu disponga de él, entonces si no sabes hacer eso, la gente va a seguir insistiendo con el socialismo. Entonces van a tener a Bergoglio y a don Papa Francisco predicando el bien común por encima y enfrentado al bien individual. Y van a seguir teniendo argumentos de que en realidad no podemos permitir que el hombre sea el lobo del hombre o permitir las desigualdades, a pesar de que el más pobre en los Estados Unidos, en el último Chile, es más rico que la clase media alta argentina ahora. Nosotros, que teníamos el 50% del PBI de toda América Latina, incluido México y Brasil, más de la mitad del Producto Bruto lo tenía, por eso atrajo la cantidad de inmigrantes de Europa que atrajo, por el increíble auge que tuvimos entre 1880 y 1930, cuando probamos con el capitalismo, influenciado por dos o tres tipos, Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento y dos o tres más, pero el resto no entendía las bases, por eso se cayó. En 1930 volvieron los militares prusianos, conservadores, místicos, el resultado fue Perón. Todavía padecemos 70 años después lo mismo. Entonces, si no tenés la base filosófica de principios que te permita explicar por qué el capitalismo es moral y el socialismo es inmoral, si no lo sabes hacer, y saber hacerlo requiere profundización en conceptos, porque son complejos, y porque en la Facultad de Filosofía y Letras, de donde salió Abigail, se llamaba Guzmán, el de Sendero Luminoso, Abimael, bueno, salen de la facultad. Y Santucho, el fundador del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que asesinó a miles en la Argentina, salió de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Por qué salen de ahí? Porque ahí está el debate nuclear, ahí está la bomba. ¿Tengo derecho a mi vida o soy un animal de sacrificio a la tribu? ¿Quién buscaba a Hitler? La tribu, es decir, el pueblo germánico, tiene derecho a disponer de los bienes de los sátrapas judíos que explotan a la comunidad y se benefician con el greedy, la actitud avariciosa. ¿Y qué dice Marx? Hay que sacrificar a la burguesía en aras del beneficio del proletariado. Suma cero, yo gano, vos perdés. No se entienden los fundamentos. Después creo que hay otra oportunidad para ampliar. Vamos a hacer algunas preguntas rápido, prometo contestar corto. Sí. Una más. Ay, bueno, yo quería preguntarle cómo usted concibe los límites de la libertad. Esto porque una vez en un space en Twitter entró un libertario a propósito de un debate de las corridas de toros para decirnos, él estaba defendiendo las corridas de toros, pero no por las mismas razones que los conservadores que dicen que es una cultura ancestral. Él decía, y de verdad lo cito porque mi amigo estaba ahí, él decía que los animales son un objeto y él puede disponer a sus objetos como él quiera, incluso tener relaciones sexuales con el animal porque es su propiedad.
nos quedamos en shock, o sea, hasta los conservadores se quedaron en shock, nadie se lo podía creer. Yo estaba tan perplejo que le preguntaba, ¿y los derechos de la oveja? Imagínense, es que no podía hilar un argumento correctamente. Entonces, sí, ¿cómo se consiguen los límites de la libertad? Porque hay quienes dicen la famosa frase, ¿no? Que mi libertad, no, ¿cómo es que es? ¿Tu libertad termina? ¿Cómo es que puedes salir? Ajá, mi libertad termina donde te... Termina la tuya, claro, pero... Sí. Ajá. El que le dio esos argumentos se los expresó de una manera bastante salvaje, pero tiendo a coincidir bastante con él, para su shock. Mi libertad termina donde comienza la suya. El tema es, ¿por qué? Porque usted también tiene derechos a su vida, a su propiedad, a los frutos de su trabajo, a la libertad, a la búsqueda de su propia felicidad. Yo no puedo invadir su esfera de libertad. Ahora, que es un derecho, es un principio moral, define y sanciona qué libertad tiene usted dentro del contexto social. Hasta acá puede llegar. Allí no puede pasar porque entra en la esfera de derecho ajeno. En general está todo permitido en un país libre. No hay leyes. Pero lo que hay es jurisprudencia. El common law inglés, por ejemplo, si usted tiene un restaurante y quiere poner un cartel afuera, acá tiene que pedir permiso a 7 inspectores en Latinoamérica. Y lo van a venir a coimear. Le van a pedir propina para dejarle poner el cartel. En los países civilizados está todo permitido, a no ser que alguien diga, usted está invadiendo mi derecho, me golpeé con ese cartel, no puede ponerlos a altura. Entonces, señor juez, este tipo oblíguelo a levantar el cartel, porque yo mido 1,90 y ese cartel está muy bajito y corro el riesgo de golpearle la cabeza. Entonces, a través de la jurisprudencia, se fijan los límites. Las leyes van diciendo, haga lo que quiera, no moleste a los demás. No puede poner la música a las 2 de la mañana a Nina Hagen a 150 megabytes, no sé cómo se mide el ruido. Decibeles, miren qué bruto. Decibeles, no lo puede hacer. Eso no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque invade, la gente tiene derecho a dormir y descansar tranquila. No puede prenderse la bocina del auto para torturar al que tiene adelante porque no avanza porque se durmió. No, por un poquito de tranquilidad, acá les encanta tocar. Entonces, esos son los límites, ¿no es cierto? Ahora, ¿tienen derecho los animales? Lamento decirle que no, porque los derechos surgen de la capacidad racional del ser humano. Ahora, lo que sí tenemos los seres humanos, cuando somos respetados, es sentido de la benevolencia. Y extendemos nuestro amor por la vida y nuestro respeto por los demás a los seres vivos. Entonces, en general, aquellos que son dueños de una buena filosofía son respetuosos de la vida, la protegen, tratan del medio ambiente respetarlo. Yo personalmente repudio las corridas de toros y jamás iría alguna. No me divierte el salvajismo de clavarle estacas a un bicharraco. Tienen argumentos, aquellos que van a las corridas dicen que esos toros no solo están mimados y tienen una vida plena durante simplemente, bueno, el punto es, ¿las prohibiría? No las prohibiría. Usted lo que sí puede hacer es, aquellos que la fomentan, no tener tratos con ellos. Usted puede mostrar puede dar su opinión y decir, no, yo no comparto, no me divierte cazar, no me divierte. Ahora, yo como carne, soy carnívoro y si soy consecuente con mi línea argumental es, si los animales tienen derechos, casi tendría que reducir mi alimentación al 10% de los alimentos que como. Somos animales en algún sentido y lamentablemente los animales no tienen derechos, pero sí le puedo decir que en aquellos lugares donde son más protegidos son justamente en los regímenes donde se respetan los derechos individuales. Está lleno de asociaciones que intentan salvaguardar la extinción de ciertas especies, compran tierras para que permanezcan vírgenes, para que los animales tengan ámbitos de libertad y que puedan reproducirse. Eso ocurre en los países ricos, no en los países pobres, que talan árboles y se devoran los unos a los otros, justamente por ausencia de derechos de propiedad y la propiedad común es destruida. Muchas gracias. Muchas gracias.